Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos on fire, ¿no? De puro fuego. Es una locura esta época, cada cosa una diferente que la otra, tan interesante. La política nos llena de no sé, de energía nueva. Hay novedades, hay situaciones diferentes, es tan dinámica. Nosotros aquí en La Paz, ¿no? Nosotros en La Paz que vivimos pensando en política, respiramos política, comemos política. En Santa Cruz, obviamente, están pensando en su expoferia que está a punto de lanzarse el mes que viene. Qué emoción, otro tipo de entusiasmo, otro tipo de adrenalina, otro tipo de percepción del país, ¿no? Aquí estamos en el tema político, allá están en el tema empresarial, inversiones, rueda de negocios, plata, dinero. Aquí nosotros zapateando con el tema político. Y hablando de política, hoy tenemos las fotos del día, así las quiero llamar. Póngamela en... aquí está. Esas son las dos fotos del día para mí. Creo que esto es absoluto, o sea, una imagen dice más que 1000 palabras, decía mi padre, y de verdad que dice más de 1000 palabras. Esa reunión que se realizó, vamos a ponerla en pantalla, por favor, directo a la audiencia. Esa imagen, mire, han tenido una reunión el presidente Arce junto a quien el presidente Arce considera que pueda ser el próximo presidente, que en este caso sería Rodrigo Paz. Vemos gente de todos lados. Me sorprendió porque la fotografía más amplia tiene a todos de todos lados. Ahí vemos, por ejemplo, Andrés Torres, un hombre que ha estado en las luchas con los pititas intensa y duramente, politólogo, conocedor de estos temas. Ahí el alto de cabello largo, de saco blanco. Lo hemos visto a Gabriel Espinosa, que está a la derecha, a la izquierda del presidente, que era también en economía la mano derecha de Samuel Doria Medina, ya incorporado en este grupo. Me pareció muy interesante, o sea que ya se han hecho los acuerdos, ya se ha transado, ya se ha incorporado este grupo. A un costado lo he visto hasta Dardo que era pues del Bolívar, ¿no es cierto? Una ficha, pero así fundamental, del señor Claure. O sea que aquí todos ya están ahí. De que están, ahí a nadie les puede decir que no. Ya los vimos, se mostraron, ya se generó el acuerdo con Samuel, ya Rodrigo generó el acuerdo con Samuel, ya algunos del equipo de Samuel ya se han incorporado, inclusive algunos de los del equipo de Claure ya se han incorporado en esto que se llamaría una especie de planificación de la transición. ¿Y si gana el otro? Me pregunto yo, no estoy aseverando absolutamente nada. Y la otra foto del día me encantó, ¿no? Pues ahí se quedó pues esperando, oiga, mire, él es JP, vamos a poner en pantalla por favor, JP, que lo sabemos, es el vicepresidenciable de Tuto Quiroga, que fue desafiado por el capitán Lara a un debate. JP dijo, sí, acepto. El capitán Lara le dijo, en un mercado que nos pregunten las caseras. JP dijo, sí, acepto. Aceptó las dos veces el desafío. Pero el que no se presentó fue precisamente Lara. Y ahí está la foto del día que me encantó verla. Ahí se quedó esperando, con las vendedoras en el entorno, la silla vacía, simbólica absolutamente esta fotografía. Dice más de lo que yo le podría decir en este momento, de lo que usted pueda pensar, de todo. Pero obviamente usted los reflexiona. Estas serían las fotos del día. Pero para mí, además, hay una frase del día que me ha impactado y esta ya viene de don Evo Morales. Una frase que también, en esa frase, dice mucho, mucho, mucho. ¿La tiene lista? Vamos a escucharla, por favor. Entonces, el voto castigo ha sido a todos. Sí, ¿no? a todo el sistema. Y sorpresivamente ahí aparece, ¿no? Yo me calculo por lo menos unos 12%. El voto de Paz Lara es nuestro voto. A ver, les comento. Los profesores en algunos departamentos que habían decidido, Mafre, Doria, especialmente Tuto, va a privatizar salud y educación, especialmente educación. No, nosotros somos evistas, no está Evo. Entonces,
Lara, creo que no va a privatizar. Podemos votar por Lara. Que nos disculpen. Seguimos siendo evistas, pero vamos a votar por Lara. Así decidieron en algunos departamentos orgánicamente. Disculpen, seguimos siendo evistas, pero vamos a votar por Lara. ¿Qué le parece? La frase del día me parece... Pero imagínese lo que eso significa, ¿no? Un poco así, a medida que van pasando los días, se va develando esto que en programas anteriores, al mismo día siguiente de las elecciones, nosotros se lo mostramos como una estructura, diciéndole, mire, esta votación venía de aquí, es de allá, ¿de dónde vienen estos vínculos? ¿Por qué hay tantos candidatos del MAS incorporados en las filas de Rodrigo Paz y de Lara? Cada día se va tejiendo más. Ahora, este es un tejido muy delicado, de relojero, decía mi padre, un tejido político que solo los grandes genios de la política lo saben hacer, y lo hicieron, y ahí están los resultados. ¿Qué sucederá? No lo sé. Yo me sigo preguntando, ¿los que eran samuelistas van a votar por Paz? Porque Samuel dijo, todos votamos por Paz, y todos van a votar. Tengo mis serias dudas. Los nulos, que ha sido casi 1 millón, ¿van a votar por Paz? Porque todos son evistas y de pronto ahora todos van a ser rodriguistas. No sé, tengo mis serias dudas. Solo sé que los nulos no van a votar por Tuto, eso me queda claro. No sé si los samuelistas van a votar por Tuto, no lo sé, pero ahí hay 1 millón de votos, 1 millón que podía generar un cambio absoluto. Y los bomboneros, no los que lo acompañaban a Manfred, ¿por dónde cree usted que van a votar? Bueno, ese es un 300,000 votitos, ¿no? Pero nadie rechaza eso. ¿Usted cree que votarán por Tuto o votarán por Rodrigo? La cosa está muy interesante, pero en política todo se puede esperar, y justamente hoy día hemos tenido sorpresas, particularmente en el tema de Yanine Áñez, y lo tengo aquí a nuestro coordinador nacional de prensa, Jaime Albarracín, para que me cuente esta historia. Hola James, buenas noches. Saludarte, Verónica, buenas noches. Sí, evidentemente ha habido un efecto dominó en torno a esto que está pasando en la justicia, básicamente con esta decisión que se ha tomado desde el Tribunal Supremo de Justicia para ver y ordenar la revisión de todos los procesos que había aquí en curso, ¿no es Ahora, lo de Yanine en específico, a Yanine ya se le ha dado libertad en uno de los procesos. En realidad ya se le ha dado libertad en los procesos que tiene que ver con esta crisis de 2019, ¿no es cierto? Tiene una sentencia ya en firme, que es de 10 años, por lo que se ha denominado la crisis 2 de 2019. Se la ha liberado ahí, tenía proceso por el caso Sencata, tenía proceso por el caso Sacaba, en ambos por genocidio, que era el delito mayor que se había tipificado, esto en función a la cantidad de personas que habían muerto y fallecido. Pero no es solamente ese proceso, también tiene otro, el caso Eva, que está ligado a la designación que realizó de una persona en términos de la gerencia de esa empresa que es del Estado, ¿no? Ahora, en este momento se ha determinado que ella en uno de los procesos ya queda libre, ¿no es cierto? Sí. Y también se pasa a otro tipo de proceso, que es el proceso del cual son beneficiados a quienes fueron autoridades. Exactamente, se llama un juicio de excepción, juicio de responsabilidades, que es en realidad... Fíjate cuál es la cuestión aquí importante, amigos, amigas, es el tema que se está reconociendo un estatus a Yanine Áñez, sí. El estatus de mandataria, de presidenta, es decir, ¿hubo entonces golpe? Si se le está reconociendo ese estatus, entonces se asume que ella asumió una función legalmente, ¿no? Había una pregunta que hacía Richter muy sabiamente. Richter fue vocero de Lucho Arce por mucho tiempo, luego renunció, luego fue candidato de Eva Copa, y decía algo: ¿cuándo la vio usted jurar a Yanine? Y efectivamente Yanine no juró en el Parlamento, no se le colocó la banda presidencial. A ella quien le puso la banda fue un militar, ¿no es cierto? En aquel momento no hubo un juramento, no estuvo en
plenario como correspondería, pero nos hemos pasado todo eso así, ya no pasa nada. Y en realidad ella ha asumido la alta magistratura del país. ¿Cómo llegó a esas circunstancias? Eso de repente es lo que se debería indagar. Pero precisamente ha habido este caso de crisis 1 de 2019. Fíjate que yo no digo golpe, caso, golpe 1, porque realmente hubo golpe. Eso todavía está por indagarse, averiguarse y confirmarse, ¿no es pero cierto? Así lo han caratulado. Exactamente. Ajá. Pero nosotros, por responsabilidad periodística, no podemos ser, digamos, parlante de lo que se nos ha querido inducir como una idea fuerza, que sí hubo golpe, porque esa misma palabra tiene una connotación muy fuerte. Entonces, de repente llamar crisis o sucesos de 2019 tendría una mayor raíz en la realidad, ¿no? Ahora, entonces, ella sigue presa. Ella va a seguir presa por el juicio. Por el otro juicio. Claro, en el caso de la crisis 2 de 2019, que tiene que ver con todas las decisiones que asumió en función al mandato que ella ejerció durante un año. Por ese caso se le ha dado. Entonces, el caso 1 está en función a todos los antecedentes que rodearon precisamente a que ella asuma el mando. ¿No es cierto? Don Jaime Albarracín, Sí. todo eso es lo objetivo. Lo que vemos como periodistas, entendemos, y usted nos ayuda a entender además del tema legal y procesal. Ahora empezaremos a ser subjetivos, empezaremos a analizar con nuestro olfato de periodistas. Claro que sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahorita se decide todo esto? ¿Por qué ahorita se llevan las flores ellos, cuando en realidad esto tendría que... Porque esto es una flor que se lleva a alguien, ¿no? Miren, hemos liberado a los presos políticos. Esa es una campaña. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué antes de que cambien, no? Claro. ¿Por qué no fue, si hubiese ganado Tuto, digamos, después de vamos a adelantarnos, entonces él los hubiera liberado y él se hubiera ganado ese poroto, decía mi abuela? ¿Y por qué no Rodrigo? ¿Por qué Rodrigo no es el que al posesionarse, si es que ganara, se lleva a él la flor? No es ¿por qué? ¿Qué ha habido de por medio ahí en el tejido? Lo que pasa es que esto tiene un antecedente que es muy importante, la elección del Tribunal Supremo de Justicia, de nuevos vocales, ¿no es cierto? Entonces esos nuevos vocales, sobre todo su presidente, lo que ha hecho es, entre comillas, analizar esta situación. Pero aquí hay una cuestión muy importante que hay que tomar en cuenta, son los tiempos en los cuales se están ejecutando estas medidas, porque una vez que asumió el mando, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo... podía ser de inmediato. Podría haber inmediato, revíseme, pero no, han esperado las elecciones, han esperado que pase. Entonces, una vez que, y esto es objetivo, ¿no? Es objetivo, también, ha pasado ahí. Y entonces, en función de aquello, una vez que se han conocido ya las tendencias, se ha dicho, no, revisen cada uno de estos, revisen y revisen y revisen. ¿Tú no crees? Porque yo soy más mal pensada, ¿no? No te olvides que yo he sido política. Claro. ¿Tú no crees que ha habido ahí una negociación atrás y decir, bueno, ya no vamos a hacer nada, pero saquen nuestros presos antes de que nosotros ingresemos? No sé, una jugada más oscura. Dentro de lo que se llama la política real, ¿no es cierto? Es probable que existan este tipo de negociados. Pero lo que estamos viendo ahora, y no es que no queramos ingresar de repente en el trasfondo lo objetivo es que nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, elecciones, votos, se presenta el escenario propicio para pedir la revisión de los procesos e inmediatamente todos los jueces que estaban a cargo de estas indagaciones empiezan a emitir resoluciones en torno a que sea, por ejemplo, liberada o se dé curso a detenciones domiciliarias, como es lo que ha pasado en el caso de Camacho. Ahora, Camacho, por ejemplo, tiene un proceso por los 36 días de huelga que se dio en 2022 en torno a ese pedido que existía por el censo. Sucedió entre octubre y noviembre de 2022. Ahora, ¿qué es lo que ha resuelto el juez de la causa? Ha resuelto que él puede tener o beneficiarse con detención domiciliaria, pero el hecho en cuestión es también que no se le ha dado la posibilidad de una salida laboral. O sea, él puede ir a su casa, pero no puede aproximarse a la gobernación. Entonces ahí uno de ellos sí le ha dado. Claro, uno
de eso ellos es sí. en el caso que se le estaba investigando. Y en otro no. No, en Es este una no. jugada perversa, ¿no? Claro, este te doy, claro, en este claro, no. Claro. El fallo de a ayer, ti te perdón, doy, eso sí. tenía que ver con, digamos, darle la posibilidad de que sí pueda con salida laboral. Este último le han dicho, no hay salida laboral, entonces tiene que quedarse Claro. más en su casa. Pero bueno, es un proceso, digamos, entre comillas, menor. Y lo pongo entre comillas, reitero, y a partir de esta cuestión, entonces, es que él puede ir a... Traduciendo en traducirse. facilito, han entrado los nuevos tribunos Exactamente. y han dicho, un ratito, esperaremos que pasen las elecciones Claro. y de acuerdo a lo que pase, sacamos nuestros veredictos. Han esperado así, ¿no? Ha salido esto de las elecciones Claro. e inmediatamente han tomado las decisiones, además quedando bien con los que vienen, ¿no? Claro, correcto. Por eso yo hablo de un escenario político en la toma de decisiones. Pero esta cuestión de las decisiones judiciales, pongo un ejemplo. El Tribunal Constitucional 2016-2017 nos dice que la reelección es un derecho humano. El Tribunal Constitucional, como institución, el mismo Sí, tribunal nos sí, dice un derecho que humano. ya no existe la posibilidad de la reelección, que hay un fallo, es decir, hay aquí una suerte de manipulación, si se quiere, o manejo antojadizo, o también se quiere muy acomodaticio de Ajá. lo que representa, ¿no es cierto?, cómo se va a desarrollar el proceso. Ya tengo que cerrar el bloque, pero tengo una imagen, una caricatura. Las caricaturas son fantásticas, dicen todo sin decirlo. Mire usted, qué interesante, ahí está. La justicia, ¿no? Ahí con sus ojitos tapados, bota la camiseta de Arce, bota la polera, la chompita famosa de don Evo Morales, rompe su grillete y empieza a tomar decisiones. Y ahí libera a los tres. ¿Es así realmente? Y el escenario todavía está por verse, ¿no? Aunque fíjate que Samuel Doria Medina ha estado nomás muy ligado a lo que representó el gobierno de Áñez, se lo ve en fotos, ahí en todo, o sea, no hay dónde Aunque perder. se ha negado con... Correctamente. con, No, él se negó, pero ahí está la foto, ¿no ve? Y Por se lo eso ve yo digo, detrás. es que por eso yo digo que aquí hay un tejido muy delicado, como como Samuel y decir a Rodrigo, ok, yo te voy a apoyar, pero empezaremos ya que todos mis presos Puede haber inclusive políticos salgan. un condimento regional. ¿De dónde es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia? Claro, ¿no es cierto? oriental, ¿no es cierto? Claro. Y en ese sentido, entonces, lo que se está haciendo es, imagínate que en el caso de que Tuto Quiroga asuma, este es un escenario Sí, probable. estamos viendo escenarios. ¿No es cierto? Entonces, en ese escenario, Quiroga ya se ha pronunciado en torno a aquello y Santa Cruz es una plaza fuerte que no se puede dejar de lado. Totalmente. Entonces, como que se está tratando de tener cierta condescendencia con aquello. Es decir, aquí hay un manejo de la justicia también en escenarios políticos, ¿no? Totalmente, o sea, dejé de ser de este lado, ahora me vuelvo de este lado y me Exactamente. porto bonito desde Me ahorita. acomodo donde tengo que Pero acomodar. además me curo en salud, ¿no? Me curo en salud. Antes Antes de- de que entren yo ya me he sido buena onda y todo. Mire, la verdad es que igual nomás, porque hay muertos en Sencata y en Sacaba. Hubo muertos en Sencata y en Sacaba. Ese proceso continúa y ahora, luego de la pausa, va a estar conmigo David Inca, representante precisamente de los fallecidos, familiares y todos quienes fueron de Sencata y Sacaba. Gracias, Jaime, un gusto. No, muchísimas gracias, un gusto como siempre. Gracias, una pausa y ya volvemos. Y definitivamente no se puede negar pues que hubo muertes en aquel momento, el 2019, casi iniciando el 2020, hubo más de un fallecido. Recordará usted cómo vivíamos acá en la ciudad de La Paz, aterrorizados, porque Sencata era una confrontación constante y sacaba lo propio. Yo tengo una tía que vive por allá, y me decía, no salíamos de la casa hace días, solo escuchamos bombas, solo escuchamos petardos, solo escuchamos gritos. Y claro, de que se vivió, nadie puede, ¡oh!, perdimos la memoria todos, así no funciona de esa manera. Y está conmigo David Inca, representante de casos Sencata y Sacaba, que está también con Derechos Humanos de la Ciudad del Alto. Hola David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos ven. Se va a cumplir 6 años ya de la masacre.
Se ha iniciado un juicio de investigación del caso Sencata. Se tienen como producto del Decreto Supremo 4078 10 personas ejecutadas sumariamente, en ese entonces yo tenía registrado más de 75 personas heridas, claro que ha subido más, personas que han sido detenidas y torturadas, y el deseo de justicia ha sido el primer día posterior a estos hechos. Me acuerdo que han bajado con los ataúdes y justo son esas las imágenes que estamos viendo, que se han quedado en nuestras retinas, imágenes impactantes de los ataúdes, porque decían que era falso en algún momento, sí, y bajaron con sus ataúdes desde el alto para mostrar a los fallecidos. El día 19 ocurrió la masacre, el día 20 se hizo la autopsia, y esta es de la marcha del día 21. ¿Qué opinas de la resolución que se ha dado ahora? Es una resolución que va en la línea de la impunidad, en donde, como tú decías, parecería que no pasó nada. Con esta resolución no hay muertos, no hay heridos, no hay personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos, solamente hay la figura de Áñez y la de Murillo, López y los comandantes del ejército y de la policía se benefician con esta resolución, y ellos argumentan ser solo perseguidos o presos políticos, y se han olvidado, el juez cuarto, el tribunal cuarto de sentencia, se han olvidado de las víctimas, es decir, los han despreciado, los han discriminado, y parecería que aquí la única víctima es la señora Áñez con sus colaboradores. Bueno, pero Áñez estuvo guardando detención precisamente por este caso, o sea que se estaba sancionando de alguna manera esta acción. Ha estado 4 años y un poco más, Áñez. Claro, aquí se aplica el principio de privilegio, y hay que connotar, hay que darle esa connotación, privilegio. Y como ellos tienen el privilegio de ordenar la violación de los derechos humanos, también tienen un proceso de privilegio para no ser encontrados culpables. Y justamente esta es la lógica de la República, en donde, agarrando las palabras de Milei, una casta señorial es la que dispone quién vive y quién muere. En este caso, el juez cuarto ha dispuesto que esa casta señorial tenga el beneficio de anular el juicio y despreciar a las víctimas que hasta la fecha estamos exigiendo, reclamando justicia. Por suerte tenemos un informe de la Comisión Interamericana donde, aunque no le guste a la gente partidaria o fanática de la señora Áñez, en este informe expresamente dice que desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2019 se han cometido graves violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Yanine Áñez y sus colaboradores. Eso no lo pueden borrar, y lo más lapidario es cuando refiere el informe ejecuciones sumarias, y ejecuciones sumarias son el hecho de que se tiene personas con impacto de bala en la cabeza, en el pecho, en la espalda, y esa es una ejecución sumaria. Ahora, ustedes ya han recibido la noticia, me imagino, ¿están organizándose para tomar alguna acción? Bueno, la noticia ha salido públicamente en los medios de comunicación, no nos han entregado todavía la sentencia, porque con esa sentencia ya vamos a poder activar. Lo primero que hay que hacer es terminar el procedimiento interno. Es decir, dicen, vámonos a un juicio de responsabilidades. En un juicio de responsabilidades con una asamblea actual no va a proceder. Entonces quiere decir que se va a anular el juicio contra Áñez y por lo tanto va a quedar libre de toda culpa ella, Murillo, López. Pero ustedes pueden apelar. ¿Están siendo asesorados? ¿Tienen un equipo de abogados? ¿Están siendo acompañados? En este sentido no hay apelación. ¿Ya porque no? Es un solo proceso único.
No hay más, no hay como agarrar una acción de amparo y presentarlo, porque la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo, es la última instancia que determina. Y si la Asamblea Legislativa con 2/3 no autoriza el juicio de responsabilidades, se convoca una sesión, se convoca una segunda, y si no hay 2/3 se anula el proceso. Y esa anulación nos habilita para ir ante la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana nos pone un requisito: terminar requisitos internos, y la segunda es, perdón, son 2 requisitos, y la segunda es que por falta de acceso a la justicia, la Corte Interamericana puede acceder a atender el caso de los hermanos que han sido privados de su vida, tanto de Sencate y de Sacaba, como de los hermanos que han sido objeto de impactos de bala en su humanidad, o como también los hermanos que han sido torturados durante el gobierno de la señora Áñez. En esa ocasión y en aquel momento, ¿con quiénes se confrontó el pueblo? ¿Con la policía o con los militares? El decreto 4078 disponía la elaboración de planes operativos, y los planes operativos se lo hacen entre policía y ejército. Y los comandantes de ese entonces han elaborado los planes operativos, y resulta que en las audiencias el helicóptero viajaba solito, se movía solito, las movilidades se movían solitas, no habían personas, ¿sí? La bala sale sola, no hay quien lo apriete el gatillo, y ningún comandante ha ordenado nada, ningún policía, sargentos, etcétera, ha disparado. Entonces resulta de que los salteños nos habíamos matado, y eso ayer dijo la señora Áñez también, y que por lo tanto eran libres de toda culpa. Entonces, bajo esa figura, y habiendo estas imágenes que desdicen esa afirmación de Áñez y compañía y de sus abogados, entonces la presión política ha hecho de que el señor Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, diga que en 24 horas se revise los procesos Camacho, Áñez, Pumari, y en ese sentido también ella ha presentado una acción, un incidente para que se anule el juicio, se le ha dado el beneficio, y ahora está buscando anular la sentencia en el que ella tiene 10 años de sentencia, con un recurso extraordinario también. Entonces la idea aquí es dejarla libre de toda culpa, en el cual a las víctimas se las desprecia, se las menosprecia, se las discrimina, y la única que tuviese dignidad, no solamente es la única, serían López, Murillo, Áñez, Lizárraga, Longariz, Jerjes Justiniano, y todos los que han firmado el decreto supremo. Entonces esa es la situación de impunidad que el día lunes lo hemos vivido, y en el cual lo quieren repetir en una acción, bueno, en un juicio de responsabilidades que sí o sí nos están empujando. ¿De cuánta gente fallecida estamos hablando? Estamos hablando de 22 personas que han muerto durante el gobierno de Áñez. ¿En Sencata cuántos mueren? 10. ¿En Sacaba? 10. 10. Tenemos uno en Betanzos, otro hermano en Yapacaní, pero se le acusa de 37 muertos. ¿Por qué? Esa es una decisión más política, porque de acuerdo al informe de la comisión, 12 bolivianos han muerto durante el conflicto del 21 de octubre hasta el 10 de noviembre, día que renuncia Evo Morales. En esos días hay hermanos que han muerto, 12. Entonces hay 22 más 12 son 34, pero faltan 3. ¿Dónde están estos 3 hermanos? De acuerdo al informe, los 3 hermanos son de Ovejuyo, del Pedregal. Entonces, por lo tanto, son 37 personas que han perdido la vida, pero el problema es de que a Áñez le indilgan los 37, y eso está mal, porque
le atribuyen de delitos que ella no ha cometido y por eso es un tema político que lo han lanzado y objetivamente ella es responsable de 22 muertos, personas que han sido ejecutadas y no de esos 37, dices tú, y que es una jugada política para que esté tan enredado que al final se resuelva mejor mejor liberar, ¿sí? Claro, por eso hay confusión del caso Golpe 1 de terrorismo, jalan como si fuese Sencate y Sacaba, pero no es así. Separando aguas, es que el caso terrorismo, en el cual ayer le han liberado a Pumari y a Camacho, le están dando libertad domiciliaria, él tendría que responder por los 12 bolivianos que han muerto por la convocatoria a violencia que ellos han hecho, pero no toman en cuenta a las 12 víctimas, solo toman en cuenta la vida, la dignidad de Camacho y Pumari y pare de contar. Entonces aquí estamos hablando de actos de vulneración de derechos humanos por los mismos jueces. David, yo te agradezco mucho por haber venido hasta el canal, porque yo te había ofrecido un Zoom, pero tú tuviste la gentileza de decir yo voy hasta el canal. Te agradezco, me alegra que hayas conocido la casa y siempre estarán las puertas abiertas. Ya conozco y bueno, pues un saludo cordial a todo tu equipo y en otra vamos a estar también hablando también de este ingrato tema, pero que sea futuro, que sean noticias buenas también. Que ojalá que sea así. Gracias, David. Hacemos una muy breve pausa, enseguida regresamos. Tengo ya el contacto listo con Thomas Baker, es representante del grupo interdisciplinario de expertos independientes que estaban llevando el caso, igual, el mismo caso. Déjeme unos minutos, nada más me acomodo con el Zoom y enseguida regresamos. Y ahora estoy en contacto y ha tenido la gentileza de poder darse unos minutos para nosotros desde Estados Unidos. Thomas Baker es el representante del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Thomas, buenas noches. Muy buenas noches, compañera. Coméntame, por favor, cuál es la percepción que tienes luego de haber visto las determinaciones que se ha tomado desde la justicia acá en Bolivia con relación a Yanine Áñez y a Camacho, Pumari, en fin. Bueno, compañera, desde la perspectiva internacional, de la comunidad internacional, es muy preocupante cuando un juez decide rápidamente, solamente días después de políticos dicen que iban a liberar a algunas personas y han hecho, esta persona ha más o menos revisado, ha dicho que tiene que revisar y más o menos liberar a esas personas. Es muy preocupante porque si es basado en la ley es una cosa, pero si es basado en los vientos políticos que siempre pasa en Bolivia, esto nos preocupa. Lamentablemente, el sistema judicial en Bolivia siempre sirve los gobiernos a las personas en poder económico, pero político también. Y es muy preocupante porque hubo masacre en Sacaba, hubo masacre en Sencata y ahora las víctimas no tienen acceso a justicia en Bolivia. Bueno, tú ves que aquí pareciera que se ha dado un paso desde la política. Es la política la que pareciera estar manejando todos estos temas. Después de una elección, cuando se ve que se va a girar un poco más hacia la derecha, los cambios son radicales. Sí, bueno, la pregunta que tenemos es por qué el juez dijo estas 3 personas. Ha seleccionado solamente 3 personas. Cambió esto, pero ¿cuántas personas están sufriendo en las cárceles en Bolivia sin debido de proceso, en detención preventiva? Y personas mucho más vulnerables. Solamente decidió estas 3 personas que políticamente están más aliados con personas como Tuto Quiroga. ¿Por qué está liberando a estas personas? Esto nos preocupa, porque tiene una responsabilidad procesar los autores intelectuales de las violaciones de derechos humanos en 2019. Y las instituciones internacionales han estado muy claros sobre esto. El GIE está muy claro sobre esto y lamentablemente para las víctimas ha cerrado la puerta para justicia. ¿Podrías, por favor, refrescarnos la memoria en relación a cuáles fueron las conclusiones del informe que ustedes presentaron en aquel momento? Sí, y yo voy a mencionar una cosa muy importante porque lamentablemente la política en Bolivia es muy loca. Todos están peleando con todos y el discurso es muy político. Y tengo que empatizar que las investigaciones son investigaciones, no son opiniones de la izquierda, de la derecha. Son investigaciones muy imparciales.
Y todas las investigaciones, 100%, unánimemente, todas las investigaciones internacionales han encontrado ejecuciones sumarias y o masacres en Sacaba y Secata. Yo estoy hablando del GIEI, de la ONU, de la CEDH, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Red Universitaria por los Derechos Humanos, la Clínica de Harvard, CELS, etc. Literalmente 100% han dicho que son masacres. Por eso tiene una responsabilidad avanzar con reparaciones. Y reparaciones incluyen juicios de las personas involucradas, incluso los autores principales, como Áñez. Después de una determinación como esta, ¿todos los organismos que has mencionado tendrían que levantar la voz? Yo creo que sí. Bueno, no es su opinión, no tiene que juzgar, pero mi opinión es que tiene que mencionar lo que está pasando y han expresado sus preocupaciones. No sé si van a publicar esto, pero generalmente yo creo que es muy posible porque, como he dicho, unánimemente han dicho que son masacres. Y si van a liberar personas fuera de la ley o por razones políticas, yo creo que estas instituciones van a ser muy preocupados, incluso los relatores especiales de la ONU y la CEDH. ¿Te sientes decepcionado porque tú has tenido una lucha férrea en este tema? Claro, y lo que me preocupa y me pone muy triste es cómo sufren las víctimas. Por muchos años ha buscado justicia. Lamentablemente con este gobierno actual ha avanzado lentamente y ahora, peor, simplemente ha cerrado la puerta. Entonces las víctimas sufren. Lloraba cuando hablaba con ellos hoy. Es muy preocupante. Y la cosa que me preocupa mucho es que va a invitar más violencia. Y esto tenemos que recordar esto. No importa si eres de la izquierda, la derecha, cualquier gobierno te puede matar, no puede matar a su gente. Y lo que está pasando ahora está mandando una señal que la impunidad existe en Bolivia. Y si hay impunidad, va a crear más impunidad. Vamos a ver más violencia, especialmente con los conflictos políticos que van a pasar con las elecciones y las respuestas de las elecciones. Hay la posibilidad de más violencia. Es porque tenemos que procesar cualquier líder que mata a su gente. En algún momento acá se hablaba de presos políticos, pero por lo que veo tú no consideras que fuese así, no eran presos políticos. No es algo político. Literalmente, como he dicho, todos los que han investigado lo que pasó dijeron que son masacres. La persona que encargo del gobierno, que tiene una responsabilidad legal según el mando de responsabilidad, es Áñez. Ella construyó este decreto de la muerte 4078. Ella mandó soldados allá. Ella tampoco nunca investigó ni castigó a los responsables. Entonces, la responsabilidad es de ella también si no investiga ni castiga a las personas. Entonces, no son presos políticos. Y los que dicen esto es muy interesante. He escuchado esto mucho de los políticos. Pero ¿dónde estaban durante años? Cuando Human Rights Watch publicó un informe diciendo que hay muchos presos políticos en Bolivia durante el gobierno de Áñez. Las personas que están criticando ahora no dijeron nada en estos momentos. Y esto es la cosa que a mí señala que es una respuesta política, no basado en hechos ni la ley, pero basado en la política. Si pasa a mi lado, no voy a decir nada, pero al otro lado voy a decir algo. Esto no es justo. Yo no soy político, yo soy abogado de derechos humanos. Si la izquierda hace algo malo, yo voy a decir algo. Si la derecha hace algo malo, voy a decir algo. Y lo que está pasando es un juego político, lamentablemente, en mi opinión, y la opinión de muchas personas en la comunidad internacional. Tú estás observando Bolivia y me imagino que has observado las elecciones también. ¿Qué opinas un poco de los resultados que hemos tenido? Bueno, es una decisión para la gente de Bolivia. Como voten, voten, es su decisión. La única cosa que me preocupa es si los políticos van a proteger los que matan a su gente. Entonces, lo que me preocupa, por ejemplo, esta semana o la última semana, cuando los candidatos dijeron que vamos a liberar según ellos, presos políticos. Y días después, la Corte Suprema manda un orden más o menos diciendo que van a liberar. Eso es muy preocupante. Si van a liderar como esto me preocupa.
yo no soy abogado, perdón, soy abogado, yo no soy político. Entonces, si Bolivia quiere tuto, excelente. Si Bolivia quiere, no sé, Evo, excelente. No es mi decisión. Yo no quiero ser colonialista y estar involucrado en la política en Bolivia. Pero si hay violaciones de derechos humanos, yo voy a decir algo, porque las víctimas merecen justicia y Bolivia merece justicia. Tomás, te agradezco mucho por este tiempo. Ha sido muy importante conocer tu punto de vista. Tú has acompañado durante un largo proceso junto a todo este grupo de expertos y te agradezco por las palabras. Probablemente vuelva a convocarte en algún momento. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a ti, un gusto saludarte. Bueno, esas han sido las declaraciones. Recordemos que hubo un grupo de profesionales, justamente organizaciones internacionales, llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y ellos dieron a conocer un punto de vista. Recordará usted todo lo que vivimos en aquel momento. Bueno, cambio de tema y gracias a Dios voy a cerrar el programa con un tema muchísimo más agradable, con un tema mucho más que eleva el espíritu y el alma, que buena falta nos hace. La más cordial bienvenida a una amiga de siempre, Margaret Hurtado, decana, sí, de la facultad. Directora de carrera. Directora de carrera de Ciencias de la Educación. Exacto. Hola, Margaret, ¿cómo estás? Verónica? Gracias, bien. ¿Y tú? Bien. En plena actividad. En plena actividad. Y de la misma manera saludo a Orlando Huanca, que es también de parte de este equipo de educación de la OMS. ¿Cuál es tu cargo, Orlando? Muy buenas noches, Hola. Gracias por recibirnos. En este momento tengo el grato honor de estar a la cabeza de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con el cargo de decano. Decano. ¿Están preocupados porque al parecer no hay una presencia masiva de jóvenes que quieran estudiar educación? Cuéntame, Margaret, por favor. Educación, humanidades y la universidad en general. Las universidades, todos estamos en crisis. O sea que todos quieren ser youtubers, pues ahora, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces ya nadie quiere estudiar. Sí. No me digas, contame eso un poquito. Sí. O sea, en otras palabras, aquello que se habla de la cultura líquida ha llegado a la educación. Ya llegó. Entonces, se quieren las cosas instantáneas, no se entiende que es un proceso, pero desde la carrera de Ciencias de la Educación, antes de ceder la palabra al señor decano, para que explique, desde la carrera de Ciencias de Educación, que es una carrera eminentemente tecnológica, manejamos mucho plataformas. Ya en 3 años ofrecemos un título en Provisión Nacional de Técnico Superior en Educación a Distancia y también de parvularia, lo cual permite comenzar a trabajar para luego costear estudios de licenciatura en 1 año, y para los que se animan 2 años más, maestría terminal gratuita. Imagínate, a los 5 años ya tienes tu pregrado y tu posgrado listo. Exactamente. Orlando, contame el fenómeno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el porcentaje que ha bajado? Contame un poco. Bueno, más que todo la situación que estamos viviendo, ¿no? La situación del COVID, pero esa mirada que tienen los jóvenes ahora de la vida con mucha facilidad, lo que ellos se han vuelto más pragmáticos, quieren las cosas al día, ¿no? Por ejemplo, tenemos evidencias, equipos que han salido al área rural a realizar las orientaciones vocacionales. Se ha ido a grupos donde están muy cercanos a la minería, ¿no? Muy ligados a la extracción del oro, pero también a otros contextos donde es más agrícola, comercial. ¿Ya? Entonces, la pregunta de la mayoría de los: ¿cuántos años lleva estudiar para ser profesional? Eso preguntan ellos constantemente. Exacto. Están apurados con la vida, Sí, ¿no? sí, sí. Como si qué, digamos. A ver, Entonces, la respuesta es 4 a 5 años. ¿y les parece mucho? No, para 4 a 5 años yo ya puedo tener mi casa, mi coche y asegurado. ¿Haciendo qué?
bueno, los que están cerca a la minería prefieren irse a la minería porque al día o al contrabando o al comercio, claro. El comercio, entonces, o en otro caso, ser dirigente de su zona. Bueno, eso es lo que estamos legando, pues, que una maestría, ¿cómo era? Haber sido de un sindicato era más interesante y más importante que haber tenido una maestría, por ejemplo, es lo que estamos legando a nuestros hijos vergonzosamente. ¿No? Entonces, este es un fenómeno que nos está preocupando y mucho más si nosotros hacemos un análisis del contexto más grande. Vemos que, bueno, pues la sociedad está una visión muy materialista, ¿no? ¿Cuánto tienes, me das? O hoy en día, por ejemplo, en las aulas, el docente plantea, ¿no? Y necesito los estudiantes voluntarios. Entonces ya no hay quienes los voluntarios. ¿Cuánto van a pagar? Si no, está pensando, ¿para qué? ¿Por cuántos puntos? Entonces, esto es lo que nos preocupa desde la Facultad de Humanidades, porque en la Facultad de Humanidades se trabaja el aspecto de valores humanos, ¿no? Valores, la construcción del nuevo ser humano que tendría que estar y construir una sociedad más justa, más equitativa. Preceptos demasiado filosóficos y profundos para estas generaciones. Pero además desarrollamos el pensamiento crítico y auspiciamos la creatividad que forma de base ya para todo lo que es el desarrollo de la tecnología y de la ciencia. Ahora, Margaret, yo sé que desde el momento que hubo la pandemia ya se vino una generación de plástico, ¿no? Es decir, ya me decían, no, ya no se quieren levantar, prefieren estar en cama, quieren pasar clases desde la computadora. Acá Jaime Albarracín, que es nuestro coordinador nacional de prensa, es también jefe de una carrera en la universidad, y me decía, es una lucha constante, no quieren estudiar, no quieren leer un libro, no quieren muchas cosas. ¿La pandemia nos ha afectado de esa manera, Margaret? Sí, ha habido un cambio de cultura y ahora lo que impulsamos desde la carrera de Ciencias de la Educación es un cambio social, y como bien sabes en tu condición de psicóloga y comunicadora social, todo cambio social es resultado de un proceso educativo. Ajá. Entonces lo que tenemos que buscar y estamos encontrando son los mecanismos para que estos procesos educativos se lleven a efecto y no nos perdamos como seres humanos, dejando de lado esos valores humanos que nos hacen tan únicos, tan especiales, tan insustituibles a cada uno de nosotros. Imagínate qué triste, porque ¿quién va a educar a nuestros hijos? ¿Quién va a formar a nuestros niños? ¿Quién se va a hacer cargo ahora de esas nobles labores? Exactamente, tenemos que pensar. No, y ahí habría que tomar en cuenta también la incursión así veloz, rápida, ¿por qué no decir atropellando la invasión de las tecnologías de información y comunicación? Hoy en día podemos tener en el celular más del 80% de conocimientos que ha producido la humanidad. Sí, pero en cambio antes teníamos que trabajar. Tan fácil que es ahora todo, ¿no? Entonces, ahora la inteligencia artificial, ¿no? La mayoría de los estudiantes ya pues trabajan a través de la inteligencia artificial. Y se están renovando los pensums de acuerdo a estos cambios tecnológicos, porque ahora ya mandarle a hacer un trabajo a un joven, yo me acuerdo, por ejemplo, Margaret siempre nos hacía exámenes que no eran tradicionales, ¿no? Siempre nos hacía relacionar, mucho me acuerdo de esto, relacione esto con esto. Claro, y eso tendrías que haber leído todo para poder relacionar, y te hacía trabajar el cerebro. Eso era adelantarse al tiempo. ¿Se están adelantando a los tiempos? Sí, la facultad en su mayoría, bueno, la facultad consta de 8 carreras, ¿no? Está filosofía, historia, literatura, ciencias de la información, psicología, ciencias de la educación y turismo. Correcto. Y tenemos un programa más, que es un programa especial, cine y producción audiovisual. Ah, qué lindo, ¿no? Ya. Entonces, estas 9 unidades tienen plazo para ya
entrega sus rediseños curriculares. Claro, tiene que ser, ¿no? Porque ya los jóvenes no los vas a tener en un aula sentados con el sujeto saber hablando como nosotros, ¿no? Estábamos horas escuchando a la profesora de química llenar no, ya no, ahora quieren ver videos, quieren escuchar cosas interesantes, quieren debatir, ya es otro mundo, es otra gente. Ahí están los rediseños curriculares híbridos, ¿no? Porque también los estudiantes pueden estar cursando sus estudios en la facultad desde otro lado. ¿Por qué? Porque también de manera virtual está llegando a ellos el desarrollo del proceso educativo, ¿no? Ha cambiado mucho todo, ¿no? Han cambiado demasiado todo, los modelos de negocios, por ejemplo, para los medios de comunicación, las tecnologías, todo ha cambiado. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad de adaptarnos? Verónica, acordate de los principios de clínica. Una personalidad saludable es flexible y adaptable a los cambios. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que ir con el cambio y como bien señalaba la licenciada Orlando, o sea, saber usar la inteligencia artificial, porque si yo hago una pregunta cualquiera me va a dar cualquier respuesta, pero si yo sé críticamente plantear más respuestas, más incógnitas, voy a disponer de una información increíble que me va a permitir a mí generar nuevas ideas sumamente creativas. Y le estamos dando valor al profesional en nuestro país, porque creo que también ahí hemos tenido una debilidad como país, ¿no? No le hemos dado el valor que merece nuestro profesional. Es una temática muy álgida que se está tocando con los rediseños curriculares. El problema es que estamos con una pelea de una educación tradicional, donde más se prioriza el llenar la mente del estudiante y cuando está frente al campo laboral está perdido. Hoy en día nos exigen el desarrollo de habilidades, competencias para desempeñarse en el campo laboral. Entonces los rediseños curriculares tienen que ir ahí. O sea, ya no que diga el docente qué es lo que debe aprender el estudiante, sino qué es necesario aprender para desempeñarse de manera competente en el campo laboral. Entonces este es un nuevo cambio que se está implementando en toda la Universidad Mayor de San Andrés. Ahora, qué bueno, qué interesante. Y ahora esto de los TikTokers y esto de los influencers va a ser un tiempo, ¿no? Yo creo que esto no va a ser eterno, va a llegar un momento en que la gente se va a saturar de eso, ya no va a funcionar más. Es que, Verónica, ahí está la eutanasia de la novedad, ¿ya? Y el deseo, como diría en psicología. Exactamente, o sea, deseo una cosa, la tengo e inmediatamente deseo algo más. Cierto, el eterno deseantes, ¿no? Exactamente. Y después del TikToker va a haber otras cosas, pero siempre va a haber algo, ¿ya? Y mucha gente que piensa que es facilísimo ser influencer, ¿no? Cuando, como bien señalaba Orlando, la actitud es importante. Para ser influencer tengo que tener conocimientos, y habilidades blandas, de manera a poder transmitir esos conocimientos de manera tan precisa, tan cortita, tan interesante y tan humana, que la gente me sigue, porque soy una voz autorizada. He visto la campaña que han lanzado, porque ustedes trabajan cercanamente con los estudiantes, y he visto la campaña que han lanzado de motivación y de convocatoria y de todo eso. ¿Ha dado algún resultado? ¿Cómo está yendo? Sí, está yendo bien. La gente está viniendo a preguntar al piso 12 del monobloc, donde queda la carrera de Ciencias de la Educación, cómo es, qué onda, cuánto tiempo, y sobre todo les interesa esa formación gradual, donde en 3 años ya tienen un título en técnico superior, ya, donde hay puestos, ya pueden comenzar a trabajar, inclusive abrir su propio negocio, porque además estamos dando en todos los diseños curriculares emprendedurismo y plan de negocios, de manera que ya no estamos formando profesionales que acumulen conocimiento, sino que gestionen el conocimiento y que
formen su propia fuente laboral. Parvularias que puedan formar inmediatamente su guardería, Claro. o su kindergarten, ya pues, o profesionales que entre 5 o 6 que se reúnan y abran un establecimiento educativo. Exactamente, cómo gestionar el préstamo, cómo hacer plan de negocio, cómo ser sostenible. Es toda una revolución. Pionera la carrera de Ciencias de la Educación, yo los espero con mucho cariño, piso 12 del monobloc, vengan numerosos, estamos ahí para atenderlos. Heli, además que no solo les están dando la profesión, les están dando la posibilidad de hacer una empresa y alistarse ya, de entrar al mercado laboral en 3 años, pero además con conocimiento, con solvencia al hablar, con capacidad de razonamiento, discernimiento, crítica, eso que solo se tiene cuando uno estudia. Cuando yo los veo a los jóvenes que creen que ya han dominado el mundo porque hablan bien, les digo, no sabes lo pobre que es tu lenguaje. Anda a estudiar y cuando vuelvas con 10 veces más vocabulario, me voy a dar cuenta que eres profesional. Creo que es la verdad única, ¿no? Gracias, Orlando. Invita, por favor, en aquella cámara a tus jóvenes estudiantes. Sí, bueno, igualmente invitados a todos aquellos que quieren cultivar los valores, ser los promotores del cambio de esta sociedad, invitados a participar de las carreras de filosofía, de historia, literatura, ciencias de la información, psicología, turismo y ciencias de la educación. Estamos con los brazos abiertos para que podamos conformar un colectivo del saber, pero del saber decidir. Gracias, Orlando. Gracias, Margarita. Gracias, un gusto Verónica. tenerte como Muchas siempre. gracias. Seguí sacando profesionales. Nos has sacado a muchos y muy bien. Así que Muy gracias. bien, pues además seguros de sí, porque te Sí. quieres, Verónica. Entonces, si tú te Pero quieres, me quiero la porque, gente te quiere. Porque ya sé, ya he aprendido. Claro. Ya no tengo que tener miedos ni nada porque ya sé quién soy y estoy segura de mis conocimientos. Esa es la base, ¿no? Totalmente. Gracias, Margaret. Gracias, Orlando. Un gusto. Nos vamos hasta el día de mañana. Un abrazo. Vamos con los titulares de la fecha. Ya están todos listos en prensa para presentarles nuestro compacto informativo.